Bienvenidos a mi canal, les comparto esta entrevista. Tinia, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar aquí. Un saludo para todos, para vos, Leo, para los chicos del control y para toda la comunidad, y muy agradecida por la invitación. No, por favor. Bueno, esta semana el tema, si uno busca un tema municipal o un tema del Consejo Deliberante, sin lugar a dudas fue la necesidad de sacar una ordenanza para devolver dinero que había sido mal liquidado a la planta política del municipio de la ciudad. Una erogación cercana, por los datos que yo tengo, casi a los 300 millones de pesos. Bueno, ahí me está haciendo que no es así, pero lo que también llamó la atención es que se sacó una ordenanza con 5 votos a favor, un voto en contra que ha sido el tuyo, y hubo una ausencia, pero a su vez también, por lo menos circuló en las redes sociales, que la concejal Virginia de Lecha había hecho una presentación judicial. Contanos, primero, enmarcanos, porque la gente dice, che, ¿de qué están hablando? Primero hay que desandar esto. Segundo, ¿qué datos tenés vos de cuánto ha sido el dinero que pagó de más? Porque evidentemente yo tengo datos parciales, no tuve acceso a todo el expediente de cuánto pagaron, y teniendo en cuenta de que cada uno cobra distinto de la planta política, sé que tenían que restituir lo percibido en 8 meses más un medio aguinaldo, un medio SAC. Bueno, te escucho, todo oído. Sí. Es muy importante, y me interesa mucho poderle hablar a la comunidad. Primero porque yo represento a esa comunidad dentro del Consejo Deliberante. Entendamos que hay principios republicanos que en todo caso nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que es que el poder reside obviamente en el pueblo y a través de ellos en sus representantes. En este caso soy su representante. Es verdad que tuvimos una ordenanza, después de unas mesas de remuneración, tuvimos una ordenanza que es la 4112, y la ordenanza 4112, que la aprobamos todos los concejales, y cómo no aprobarla, porque de ahí surge un aumento en el salario de los empleados municipales, dice, y te la voy a leer en el artículo 1, otórguese un incremento salarial del 19.92% sobre los montos básicos de la escala salarial del escalafón vigente y adicionales remunerativos a partir del mes de julio del 2024 a todos los agentes municipales en un todo de acuerdo a la escala salarial que forma parte integrante de la presente norma como anexo 1. Las ordenanzas, quiero decirles a todos, las ordenanzas, cuando son tan claras, muchas veces no necesitan ni siquiera un anexo. Cuando una ordenanza no tiene mucha claridad, necesita a veces que se la reglamente, necesita anexos y demás. Nosotros vemos acá con claridad que lo que había que aumentar era el 19.92%. Con sorpresa, empiezo a escuchar hace más o menos un mes que la liquidación de haberes fue muy respetuoso, el 19.92% para los empleados municipales, no así para la planta política. Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Porque le recuerdo a la gente que yo no cobro, es decir, trabajo ad honorem, por lo tanto no puedo ver un recibo de sueldo porque no lo tengo. Lo que hago es solicitar a través de informes, que es una herramienta que nosotros tenemos para solicitar información, se me informe sobre eso que se está diciendo. Nunca se respondió ese informe. Le pregunto al resto de los concejales. Y dicen, sí, se equivocaron. Bueno, pero esa equivocación implica dinero, mucho dinero, y en realidad lo que me deja entrever es que hubo de forma indebida un aumento en la liquidación de las percepciones durante 8 meses de la planta política,
¿Qué significa esto? Significa mucho dinero. Mucho dinero. ¿Por qué? Porque nosotros ¿Tenés una cuantificación? Nosotros tenemos, ¿qué es lo que tengo yo como información? Tengo un organigrama que presenta el Ejecutivo, es decir, el municipio, es decir, el intendente, presenta un organigrama con 214 cargos políticos. ¿Yo qué digo? Si 214 cargos políticos están en ese organigrama, pregunto cuántos cargos políticos están cubiertos, tampoco te informan, pues entonces supongo que es muchísimo dinero. Imagínate vos que la máxima autoridad del del Ejecutivo tiene que devolver mucho dinero. Bien, entonces, lo primero que me encuentro es en esta situación de no tener información, por lo tanto, ¿qué hago? Algo lógico, ¿no? Si no se me brinda información, lo que hago es ir a la justicia. Por eso tenemos nosotros en estos principios republicanos una división de poderes. Está el Ejecutivo, está el Legislativo y está el Judicial, que entre ellos se pueden controlar y logran un equilibrio, ¿no? Para evitar abusos, para evitar cualquier tipo de malversación y demás. ¿Qué hago? Voy al Poder Judicial y que tiene la facultad de investigar y planteo la denuncia. Esta denuncia que planteo no la hice pública. No salió en mis redes, no vine acá a decirlo ni nada. Recién ahora lo estoy diciendo. Pero sí sí le pude comentar a mis compañeros del Consejo Deliberante en un grupo de WhatsApp que tenemos los concejales. Les comenté el día lunes, que tipo 3, 4 de la tarde, de que venía recién de acercarme a la justicia, para comentarles que había hecho una denuncia porque no accedo a la información. Y esto te quiero decir también, se generan reuniones informales donde se invita a otros concejales con el Ejecutivo y demás, y a mí no se me invita. Entonces, yo no puedo dejar de cumplir mi función, ¿me entendés? ¿Quién genera eso? El Ejecutivo. Bien. No puedo dejar de cumplir mi función. Entonces, si yo quedo al margen de algunas cosas, si no vienen en todo caso la gente del Ejecutivo a dar las explicaciones correspondientes, si no responden un pedido de informe, porque acá también lo que hay es, y que llama muchísimo la atención, hay una vulneración del acceso a la información permanente y constante, ¿no? Vos sabés, Leo, porque sos testigo, he pedido muchísimos pedidos de informe con distintas situaciones y no se han presentado las respuestas. Busco la información en el boletín oficial y está totalmente limitado, incluso hasta con siglas ahora. Entonces, hay una clara intención de no brindar la información. Y esto yo lo voy a decir porque es lo que sucede, o sea, yo no voy a mentirle ni a la gente ni a nadie. Entonces, al no obtener información, ¿qué hago? Y hablando de esa cantidad de cargos en un organigrama, ¿no? Le pido a la justicia que investigue. Ahora, si yo tomo esa cantidad de cargos y hago con un profesional un testeo de cuánto puede ser el dinero, son cientos de millones de pesos. No hay que minimizarlo. Son cientos de millones de pesos. Te estoy diciendo, no sé, pero más de 800 millones de pesos. Vos pensás que la fiesta del Chivito, que dicho sea de paso, todavía no se rinde, fueron menos, ¿viste? Que pedimos un leasing por 700 y tantos millones, ¿sí? Entonces, acá durante 8 meses, nadie se dio cuenta. Yo pregunto, ahora, un recibo de sueldo. Yo lo que te digo es esto, a ver. Cuando yo miro la ordenanza que vos citabas recién, fue aprobada por unanimidad. Por supuesto, porque era el aumento del sueldo. ¿Y está tu firma? Por supuesto. Pero ahí no se dieron cuenta nadie. ¿Ustedes no dudaron de eso? Y te voy a explicar por qué. Digo, eso es muy importante.
Cuando uno se sienta en una mesa salarial, se arma un acta. El acta se especifica 19,92 es el porcentaje. No se miran anexos, se firma un acta. Cuando uno viene y construye una ordenanza, se pone lo que el acta decía del 19,92%. No se miran los anexos. Pero ahora hay ¿no estaba incorporado el anexo cuando se votó, se sancionó esa ordenanza? Se sanciona la ordenanza, Leo, con el texto de la ordenanza, que es claro, ¿sí? Ahora, no con los anexos. Y yo te voy a decir algo, y esto me parece muy importante. Uno está a cargo de lo político. ¿Sabes la cantidad de técnicos que están a cargo de mirar los números? Porque si no, yo tendría que ser contadora, tendría que ser ingeniera, tendría que ser arquitecta, tendría que ser, ¿me entendés?, para ocupar una banca. En este caso, el Ejecutivo aparentemente ya manda mal ese anexo, que nunca es imposible tenerlo, porque vuelvo a insistir, nosotros trabajamos con un acta donde queda especificado. Después trabajamos con una ordenanza que se construye, ¿sí? Bien, en función de eso es que yo lo que quiero decir es, ¿podría haber estado mal el anexo? Sí, por supuesto, evidentemente estuvo mal. De hecho, el Ejecutivo manda ahora una ordenanza, un proyecto de ordenanza, donde dice que dicha liquidación se ha cometido, bueno, con errores de ortografía también, pero bueno, se ha cometido un error en la liquidación de la planta política de este municipio, ¿no? Dentro de los considerandos. Entonces, a mí me parece muy importante dejar en claro acá que la ordenanza ha sido muy clara, por eso yo acabo de leer el artículo de la ordenanza. Era muy clara, o sea, no había que hacer demasiado para poner el aumento del 19,92. Ahora, fueron muy respetuosos para los empleados municipales, no así para la planta política. 8 meses después se dan cuenta, ¿sí? O sea, ¿vos crees que hubo una intencionalidad? De no brindar información. Yo digo que la intencionalidad clara y permanente es de no brindar información, ¿sí? Entonces, lo que a mí me parece muy importante acá, que se podría haber evitado una denuncia en la justicia si hubiesen brindado la información. Pero, o sea, tampoco hay que, demonizar una denuncia en la justicia, porque la justicia es un poder que debe investigar si hubo si no hubo un error, como dice el Ejecutivo Municipal, y hubo algún dolo en esto, bueno, lógico, habrá responsables. Ahora, y si hubo un error, dirá, desestimo la denuncia, la justicia. O sea, tampoco el hecho de que haya una presentación en la justicia no dice que la otra persona sea culpable, sino que se va a investigar. Por supuesto, si a mí no me dan información, el Consejo Deliberante no llega a la información que corresponde para decir, nos equivocamos en esto fue lo que pasó y demás, bueno, pues obviamente uno lo que tiene que intentar es esclarecerlo, ¿no? Y buscar las razones por las que ha pasado. Después vuelvo a insistir, hay una maniobra intencional para que no se acceda a la magnitud del perjuicio fiscal. O sea, está acá, ahí te informan a vos que son 200 millones de pesos. No, lo dijo, lo hemos hablado más o menos al cálculo de lo que dijo el concejal el anterior. ¿Fue preciso? ¿Fue preciso? No. ¿Por qué? Porque nadie puede ser preciso con el número. Yo, según mis estimaciones y según el organigrama presentado, supera los 800 millones. Del cual vos no sabés si todos los cargos están ocupados. ¿Por qué no lo sé? Porque no hay acceso a la información. Yo lo que planteo es esto. Digo, ¿no es un deber de funcionario público el brindar la información? Por supuesto que sí. ¿Y el no cumplir con esa obligación no te hace pasible de una sanción? Exactamente. ¿No hace pasible de una denuncia incluso en la justicia? Exactamente. Digo, pregunto, ¿no? Porque está dentro de mis funciones como concejal poder tener ese acceso. Dentro de las funciones está legislar y está controlar, ¿sí? Entonces,
Yo sé que es incómodo, que debe ser muy incómodo para quien lleva adelante el gobierno municipal y demás, pero hay que respetar el trabajo que cada uno de los concejales hace. No sé, uno esto lo hace porque mi función es esa, si no podrían denunciarme porque no cumplo con mi función. ¿Se entiende? Entonces, a ver, muchas veces yo he quedado con ganas de que me brinden la información, pero en este caso yo no puedo quedarme callada. Ahora pregunto, y repregunto algo que te pregunté recién. Digo, cuando vos firmaste la ordenanza de 4112. 4112. Sí. Donde decía, nosotros firmamos un articulado, no conocíamos el anexo, no lo tenía en el detalle del anexo. El haber firmado aprobando esa ordenanza, sí. ¿No te inhabilita en hacer la denuncia Pero ahora? Por supuesto que no, porque lo que yo, fíjate vos, vuelvo a leer, lo que dice el artículo 1 de la ordenanza es que se otorga un incremento salarial del 19.92% sobre los montos básicos. ¿Cómo no voy a querer que le aumenten al escalafón a los empleados municipales? Por supuesto, y es justamente lo que todos acordamos en la mesa de remuneración. ¿Se entiende? Por eso reconoce después el Ejecutivo cuando manda un proyecto de ordenanza que se ha cometido un error en la liquidación de la planta política de este municipio. Yo quería saber, bueno, la magnitud de ese error, ¿no? ¿Cómo se va a devolver? ¿No? Bien, ahora, y nosotros hemos trabajado en educación, cuando a vos te liquidan mal, ¿qué es lo que hacen? Te notifican y te hacen devolverlo al toque, ¿o no? 8 meses pasaron acá. Yo digo, ¿cómo? Cerraron un ejercicio. Vos acordate que se cerró el ejercicio 2024. Se cerró el ejercicio 2024 y sin embargo ya se venía arrastrando una mala liquidación. Se fueron sucediendo otros aumentos que ya estaban acordados. Lo que plantea el Ejecutivo, con quienes hablé, incluso el concejal Soto, que estuvo hoy en el programa, es que detectan este error que nosotros dimos a conocer, fuimos los primeros a dar a conocer esto, cuando el gremio Soyen empieza a plantear un reajuste salarial y a partir de revisar ahí salta esta situación y ahí al saltar se la comunican al intendente y el intendente dice, señores, hay que devolver este dinero que mal se pagó, ¿no? Es una obviedad. Si vos te quedaste con dinero que no es tuyo, tenés que devolverlo, ¿no? Ahora me llama mucho la atención que se hizo posteriormente una ordenanza para devolverlo. A ver, si vos te liquidaron mal, se te notifica. No hay en la normativa actual un mecanismo que establezca, esto es lo que explicó justo el concejal, por eso lo recuerdo ahora tan fresco. No había una ordenanza actual que establezca un mecanismo de devolución como sí lo tiene, por ejemplo, educación o lo tienen otras reparticiones. A nivel municipal no hay. Por eso sostuvo que necesariamente había que hacer una normativa y establecer también la forma de... Bueno, esa normativa, esa normativa no la aprobé. ¿Por qué? Porque yo considero, primero, en la normativa nueva, lo que se dice es cómo se va a devolver. En realidad, se dice que se debe devolver. Yo lo que digo es, no necesito una ordenanza que me diga que tengo que devolver lo que no es mío. Primero. De hecho, en educación, no sacan una resolución de educación para que yo devuelva la plata. Me notifican que fueron mal liquidados el sueldo, y inmediatamente. Lo que a mí me llama la atención es que fueron muchos meses. No sé cómo se llevan esos controles, desconozco, por eso es mi consulta permanente. Y me parece importante que uno pueda preguntar y que el otro pueda venir y responder y decir, porque si no, cada vez confirmamos más
que el retaseo de la información acá es como una cuestión habitual, ¿no? Y a mí la verdad es que en el lugar donde estoy, la información es valiosísima y la información tiene que estar, porque sin información no podemos hacer bien nuestro trabajo. Entonces, insisto, a mí me parece importante que el Ejecutivo, que tiene las puertas abiertas cuando quiere en el Legislativo y cuando hay, en todo caso, ediles que le solicitan información, como habitualmente yo se lo solicito, habitualmente no me da la información. Entonces, me parece importante que se transparente, que se diga, ir a la justicia cuando no te dan información y cuando, ¿sabes qué? Al empleado municipal dijeron, vamos a darles el 19,92 y no podemos más porque los fondos, porque esto, porque la COPE, no sé, todo lo que dicen. No se le daba más dinero, sin embargo, durante 8 meses, hasta que no saltó esto de, según lo que vos me decís, porque fíjate que tampoco sé de qué manera saltó este problema, ¿no? Esta mala liquidación. Entonces, digo, le estamos diciendo al empleado que no le podemos pagar más. Estamos diciéndole a los clubes que no les podemos arreglar las canchas, que van a tener que pagar. Estamos permanentemente ajustando y resulta que cuando tenemos que pagar los sueldos de la planta política es más del doble fue el aumento. Bien, presentación hecha en la justicia entonces. Por supuesto, presentación hecha en la justicia y me parece muy importante que la justicia nos pueda decir y se pueda hacer de la información que esta concejal y evidentemente el resto de los concejales, porque si no pueden ser precisos con los números, evidentemente tampoco tienen la información que corresponde, ni cuántos cargos están cubiertos, ni a cuánto asciende la magnitud de este monto que se pagó de más, ¿no? Fíjate que hay como un montón de cosas que me parece importantísima que podamos darle claridad, porque esto también garantiza la transparencia en la gestión de gobierno que tanto estamos pregonando. Gracias. No, de nada.